¿Cómo te va, senador? Buen día, bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. Muy un gusto estar acá charlando contigo. Sí, un gusto también para mí, como ya lo sabés. Sabés que hoy la diaria en tapa alude, a propósito de información de carácter política partidaria, alude con dos asuntos a temas que de algún modo vinculan al Partido Colorado. Sin cabresteo, Fernando Amado quiere ser candidato a la presidencia y quedarse con el Partido Colorado. Y otro título, Gente de Novik. Guillermo Fachelo lanzó agrupación nacional y prometió proyectos contra la corrupción. Claro, Fachelo y Novik en otro partido, pero hasta hace 15 segundos de la historia en el tuyo, ¿no? Sí. Cuando, primera cosa, ante este tipo de anuncios, de hechos, de gestos políticos, ¿dónde te parás vos? En un contexto, no hemos hablado de que eso ocurrió, del anuncio de Pedro Bordaberry acerca de que ya no va a ser candidato a nada y terminará su condición de senador en esta legislatura. Bueno, primero, la ida de Pedro es un tema importante para el Partido Colorado. O sea, Pedro, que fue quien ganó las últimas dos elecciones internas, que era una clara mayoría dentro del Partido Colorado, aunque últimamente había tenido algunos desprendimientos que son notorios. Bueno, justamente igual, estos dos protagonistas, ¿verdad? Estos dos, entre otros. Pero, seguía siendo la figura principal del Partido Colorado y anuncia que no va a ser candidato a presidente, ni a senador, ni a nada, que abandona la actividad política electoral, digamos. Bueno, eso al principio crea un cierto desasosiego, sobre todo en la gente de Vamos Uruguay, cierta complicación, cierto desánimo. Lo que yo estoy viendo es que ahora no, que ahora la gente está con ganas de trabajar, que hay como una rebeldía. Y es más, yo creo que Pedro le ponía un piso importante al Partido Colorado. Yo creo que había un voto colorado simpatizante con Pedro, que era un voto que tenía un porcentaje claro, y ese porcentaje es posible que baje. También Pedro, por distintas circunstancias, que no voy a analizar hoy, le ponía un techo al partido. Y creo que ese techo tampoco está más. Uh-huh. Entonces, estas cosas que pasan, no la de Fachelo, que ni voy a hablar de Fachelo porque no vale la pena, pero sí de Amado. Porque estás, decímelo en términos académicos. Fachelo, Fachelo, yo nunca... ¿Estás enojado, caliente? No, yo nunca milité del mismo lado que Fachelo. Nunca en mi vida. ¿Cómo no? Los dos juntaron votos para el Partido Colorado en la última elección. Dentro de los sectores del partido, nunca estuve con Fachelo. Es más, a Fachelo lo conozco poco. Bien poco lo conozco. Y nunca, en fin, es un sistema y una forma de hacer política completamente distinta a la que nosotros creemos. Fachelo es obvio como hacía política, lo hacía política básicamente a través de la Española, es notorio. Sí, su vínculo con Magurno era muy fuerte. Es notorio y está bien. Y ese es un camino, y él agarró un camino, deja el partido para ir a un partido sin ideología. Sí, hoy se reivindica eso, ¿no? No, a ver, yo si voy a votar a alguien, lo menos que quiero que tenga es un sistema de ideas, saber un poco en qué cosas cree, qué cosas piensa, hacia dónde va, porque eso lo va a ser previsible. Porque yo soy ballista, y yo soy liberal, o yo soy comunista, y la gente más o menos sabe qué es lo que va a hacer el tipo. Ahora, cuando vos decís yo no tengo ideas, no tengo ideología, yo solo gestión, ¿y para qué lado va a estar? ¿Y qué va a hacer? Entonces, a mí me parece que la ideología es importante, reivindico la ideología, reivindico que la gente tenga crean un sistema de ideas y que la gente pueda saber. Reivindico al político previsible. En realidad los previsibles somos más aburridos a veces. Uh-huh. La gente dice, bueno, pero los previsibles, de mí, por ejemplo, la gente sabe siempre dónde voy a estar. Yo soy colorado, ballista, de la 15, y no voy a tener un cambio ni para acá ni para allá. Esta es mi línea. Y va a ser mi línea porque creo en esa cosa, porque uno cree en un sistema de ideas. Estos no tienen ideología. O sea, no sé cuál es la onda. La onda es, no sé cuál es, pero allá ellos. Sí me interesa felicitar a Fernando Amado. Yo creo que está bueno lo que está haciendo Fernando. Como está bueno lo que están haciendo todos. Tabaré Viera, que quiere ser candidato. Para, Tabaré Viera igual, porque Tabaré Viera sí estaba con vos. Fernando no. No, pero Tabaré sí, y ahora ya no está contigo. No, hoy tiene todo el derecho a no estar conmigo. Te abandonó, te dejó. No, bueno, esto no es una cuestión romántica. Bueno. Él creyó que había que abrir otro camino dentro del partido y me parece que está muy bien. Yo creo que inclusive con la ida de Pedro, está bueno que se abran 5 o 6 corrientes, que todo el mundo compita, que todo el mundo trabaje.
que todo el mundo salga a recorrer, a hablar con la gente, a decir que las cosas en las que piensa y que son las cosas que tiene que hacer el partido. No te vayas de eso, pero hablando de competir, dijo justamente Tabaré Viera, habló de elecciones internas anticipadas al Partido Colorado. ¿Se la llevas? ¿Te parece buena o mala idea? No, yo creo que el partido en general no está de acuerdo con eso. Tenemos elecciones que marca la Constitución. Nosotros mismos, nosotros los colorados, trabajamos, y concretamente los ginsistas, especialmente porque siempre fuimos partidarios de las elecciones internas, trabajamos para que las elecciones internas estuvieran dentro de la Constitución. Trabajamos para que los partidos tuvieran un candidato único y que fuera elegido en elecciones internas que marcan la Constitución. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Para mí no tiene sentido hacer elecciones internas un año antes. Trabajemos todos y que se sumen más, que vengan nuevos. Que los colorados salgamos todos a hablar con los colorados para explicarle las cosas que queremos hacer con el país. Que hablemos con los colorados que fueron y que no son más. O que votaron otro partido y siguen sintiéndose colorados. Entonces me parece que lo de Fernando Amado está bárbaro. Está bien, que se anime, que largue, que corra y que vea hasta dónde llega. ¿Qué es lo que vamos a hacer todos? Y en el mes de junio del año 2019, en elecciones abiertas, no obligatorias, libres, el pueblo colorado dirá, queremos que el candidato sea ese. Y cuando haya un candidato, iremos atrás de él todos. Pero antes que trabajemos, que confrontemos, fraternalmente, obviamente, porque somos todos del mismo partido, pero que digamos las diferencias que tenemos en ideas. Así que a mí lo de Fernando Amado me parece bien, me parece que es una de las corrientes del partido, que va a haber muchas. No entendí del todo, aunque sí me quedó muy clara la observación que hiciste acerca del piso que perdés, pero a su vez el techo que perdés, la primera luce como una mala noticia y la segunda como una buena. Exacto, ¿no? Sí. Aún así, si pasás raya el anuncio de Pedro, para vos, José, porque vos, a ver, para empezar, quizás esta debió haber sido la primera pregunta. Hasta que yo sé, vos seguís siendo precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. Bueno, ¿no? A ver. Empecé. No. Es bien probable que lo sea. Claro, eso. Tiene que haber una corriente dentro del partido fuerte que entienda que yo tenga que hacerlo. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer dentro del partido. Así como se te fue Tabaré, ¿no se te han ido otros? No. Y se va a sumar. Y te siguen diciendo, porque también de eso vive el político, ¿no? Se va a sumar mucha gente. Se está sumando mucha gente. Se va a sumar mucha gente que ya van a saber. Todavía estamos hablando, conversando. Pero me decís que va a haber anuncios de personas que te apoyan y que, por ejemplo, la última elección no lo hacían. Sin duda. De dentro del partido. Dentro del partido. No soy premio Nobel de nada, si te digo, seguramente del grupo de Vamos Uruguay. Seguramente. Sí. Hablemos claro, seguramente. Es así. El partido está barajando y dando de nuevo. Se va Pedro y queda un espacio grande. Pero ahora lo que hay que hacer es reencauzar esos espacios. Vamos a Uruguay, a lo mejor intenta tener un candidato, en fin, se verá. Pero todos tenemos que trabajar. Y todos tenemos que trabajar pensando que el partido tiene que crecer. Y yo soy bien optimista en eso. Bien optimista. En cuanto a lo que decías vos de Fernando, que dice me quiero adueñar del partido, es una forma. Eso lo escribió La Diaria, incluso no en la tapa, pero en el artículo, porque lo leí. Está entrecomillado, ¿no? Yo supongo lo dijo. Sí. Pero es una forma de decirlo. Es obvio que el partido no tiene dueño. Es más, los dueños del partido son los votantes, son los militantes. O sea, no hay un. No es una frase feliz, pero tampoco le caes tanto, digamos. No quiso decir eso seguramente. El partido no tiene un dueño, no hay un patrón del partido. Los dueños son la gente que vota y que cada 5 años va cambiando de forma de pensar o de forma de valorar a los líderes y cambian los líderes. La frase, para los demócratas, la frase de Artigas, mi autoridad emana. En el Congreso de abril, mi autoridad emana de vosotros, dices ante vuestra presidencia soberana, es una frase que sentimos todos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay un dueño del partido, que el dueño es la gente. Dijiste algo que me parece interesante que pudieras desarrollar, senador, y es: tratemos de que aquellos que nos votaron y votan otros partidos, bueno, por lo menos fijen sus ojos en nosotros, ¿no? De alguna manera. Miren que seguimos estando acá. Y que incluso aquellos que, aún sintiéndose colorados, votaron otras opciones. Para decirlo claramente y apoyándome en alguien que, a diferencia de Novik y su barra, sí cree en las ideologías, sí cree que para todo hay una idea de cómo hacer las cosas. A veces podrá funcionar más una, a veces podrá funcionar más otra. A veces
le mezclas alguna cosita de una y de pero otra. podrás estar de acuerdo con una o no. Ahora, en ese contexto te pregunto, senador, ¿y dónde están esos colorados? Para decirlo en forma grosera para que tú desarrolles la idea. ¿Están por derecha o están por izquierda? Yo creo que... ¿Están en un espacio, llamémosle, más socialdemócrata, centro, izquierda? ¿O están al revés, más en una concepción un poco más a la derecha, más liberal desde la perspectiva económica? ¿Dónde están esos colorados? Yo creo que están por derecha y por izquierda. O sea, perdimos tantos. El Partido Colorado votaba siempre arriba del 30%. En una elección llegamos a votar el 10 y pico, después votamos el 17 y en la última el 13. O sea, hay tanta persona que votaba al Partido Colorado que seguramente se sentía colorada y no vota más al partido, que yo creo que perdimos por izquierda y perdimos por derecha. Creo que perdimos más por izquierda, por una cuestión bastante obvia. El Frente Amplio tuvo un crecimiento fuerte y el Partido Colorado tuvo una caída importante. No quiere decir que todos esos votos hayan ido para allá, pero seguramente muchos. Y me parece que ahí tenemos que trabajar. Yo creo que el Partido Colorado en un momento dejó de ser confiable. La gente dejó de creer en nosotros. Esos colorados y vallistas que se sentían colorados y vallistas, que estaban orgullosos de ser colorados y vallistas, un día dijeron: este partido y esta gente que está en el partido no me representa más. Y lo dijeron y se fueron. La culpa la tienen ellos. Es una pregunta, no es una aseveración. Claro. La culpa la tienen ellos. A ver, que nos dejaron. Es común que la gente diga la culpa siempre la tuvo el otro, yo no tuve la culpa. Pero es obvio que tenemos que asumir responsabilidades. Es evidente que los colorados los dirigentes colorados tenemos que decir que cometimos errores, que nos equivocamos y que tenemos que buscar otro camino para volver a ganar la confianza de esa gente que se fue. Y bueno, yo creo que los cambios de personas sin duda ayudan, pero también tiene que haber cambios de actitudes. Y creo que tenemos que hacer cosas distintas a las que hacíamos para mejorar. Y creo que vamos en camino de eso. El partido de la recuperación democrática para acá, si bien votaban en torno al 30%, fue casi en forma sistemática perdiendo sí, votos, pero ¿no? no, mira, en la primera elección el Partido Colorado votó el 41%, que fue la primera elección de Sanguinetti, Salida Democrática, claro. El Cambio en Paz. De allí en adelante el partido empieza a votar en torno al 30%. Y vota el 32, 33, 31. En la última elección que gana Valle en el año 99, vota arriba del 30. Digamos que las últimas tres elecciones, la que pierde Valle con la calle, y la que gana Sanguinetti y la que gana Valle, votamos en el entorno del 30 y poquito por ciento. Sí, la del 94 fue la del triple empate, ¿no? La del triple empate. Y ahí votó 33, sí. 32, 33. 32, 31, 30 creo que fue. Claro, y Valle votó 32. O sea, había 33 diputados. Yo era diputado en ese momento, había 33 diputados colorados. O sea, es ese porcentaje. Sí, el Frente Amplio obtuvo 40, ¿no? Claro, el Frente Amplio 40, el Partido Nacional 21, 22, y 5 tenía el Nuevo Espacio, era en aquel momento con Michelini. Sí, Nuevo Espacio. Entonces, era así más o menos la distribución. El partido ahí cae al 10%. Fruto de muchas cosas que se acumularon y pegaron en el mismo momento. La más importante, sí, la crisis del 2002. Bueno, y eso justamente te adelantaste la pregunta. ¿Vos sentís que todavía, de algún modo u otro, sigue pagando el Partido Colorado peaje por esa crisis? Sí, yo creo que la crisis fue fue como una cuestión determinante, sí, pero había otras cosas además. Había otras cosas de organización partidaria, había otras cosas de dirigentes. Por ejemplo, cuando yo salí en el 2008 a hacer la primera campaña que hice como precandidato, yo creo que en el partido tiene que haber más de una corriente. Siempre lo quise, y siempre lo creí. Y cuando Bordaberry sale y era el candidato que era imposible ganarle, y muchos decían tenemos que ir todos con Pedro, yo creía que había que mantener una corriente vallista, y fui el que puso la cara en las dos elecciones anteriores para mantener esa corriente vallista. Yo creo que, te digo, cuando salí a recorrer la gente me decía: che, siempre vienen 3 meses antes de las elecciones, ¿qué pasa? ¿Por qué no los vemos nunca? Eso, yo iba 2 años antes de las elecciones, porque estaba armando un grupo. Y decía, pues estamos a 2 años, pero estaban acostumbrados a eso, a que el Partido Colorado salía 3 meses antes de las elecciones, sacamos las banderas y ganamos la elección. Y de alguna manera perdimos el contacto permanente con la gente que trabajaba con nosotros, con nuestros votantes, con nuestros adherentes. Algunos entienden que esa es la misma lógica del gobierno, ¿no? Gobernar, paradójicamente, te aleja de la gente a la que gobernás. Seguramente. Digo, es así. Yo creo que le está pasando al frente eso. Yo creo, porque recorro el país y se hace más gente al frente, me dice, nunca más lo vimos, nos dijeron una cantidad de cosas, no nos cumplieron y no vinieron más.
Bueno, lo mismo dirían de nosotros seguramente hace 15 años. Bueno, nosotros ahora, eso cambió. Por eso es que yo quiero que todos salgan. Por eso es que yo quiero que haya varias corrientes. Porque uno solo no puede llegar a todos. A propósito de esto que vos decís y de los posibles escenarios que se puedan armar en la interna de cara a las elecciones y en la interna del Partido Colorado, en particular, hay un paradigma sobre el cual explícitamente, lo comentó acá hace algunas semanas Fernando Amado, él quiere de alguna manera derrotar o contradecir, y tiene que ver, está instalado, razones de sobra lo pueden explicar, la idea de que pase lo que pase, si hay un balotaje, blanco vota Colorado, Colorado vota blanco. Eso está instalado, ¿verdad, Morimar? Sí, sí. Fernando Amado decía que ese paradigma, esa lógica, él la quiere vencer en el sentido de que, bueno, anda a saber, quizá. ¿Por qué? Porque justamente él, que está claramente alineado en esto que hablábamos recién, en la línea, en el espinel, es de centro izquierda, entonces lo que quiere es, de algún modo, utilizo este término, a lo mejor hay otros más felices, seducir, atrapar, recuperar esos votos, llamémosle de centro izquierda, socialdemócratas, vallistas que votaron al frente. Ahí va, el vallista que se siente identificado con el legado de don Pepe, pero que entendió que por la oferta electoral de esa idea se la daba en forma más o menos cercana al Frente Amplio. ¿Estamos de acuerdo? Seguro. Ahora, ese votante está bravo que vuelva el Partido Colorado, si el Partido Colorado ya le está diciendo de alguna manera, mirá que yo voy detrás de la calle Pou. Bueno, primero, el Partido Colorado tratará de ganar la elección. Entonces hoy hablar de ir atrás de la... Primero, no sé bueno, quién va... yo digo cosas para molestar. No, está bien. No sé quién va a ganar la interna blanca. Primero. Sí. Segundo. Por eso digo, cosas vamos a ver quién gana la interna colorada. Tercero, vamos a ver quién gana. ¿Quién sale segundo? ¿Quién gana? ¿Quién sale tercero? Falta mucho todavía. Está bien, sí, es cierto. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Cómo tiene sentido un balotaje? Yo creo que el balotaje tiene sentido que un partido anuncie el apoyo a un candidato, no a otro partido, es a un candidato, siempre que haya un acuerdo programático. Te voy a poner un ejemplo. El Partido Nacional gana X. Por luego decía saber cómo podemos hacer un acuerdo nosotros con el Partido Nacional si es evidente que lo vamos a hacer. Bueno, yo tengo algunas ideas en la campaña, voy a marcar algunas ideas sobre temas básicos. Por ejemplo, la educación. El Frente Amplio no va a modificar la educación, eso está claro, ya estuvo 15 años, no va a hacer cambios. El presidente Vázquez, que quería cambiar el ADN en la primera de cambio, perdió con los sindicatos y no va a hacer más nada. Yo creo que hay un grupo muy interesante. ¿Edoy 21? Muy interesante. Edoy 21. ¿Estarías dispuesto a decir a la ciudadanía, mirá que lo que dice esta gente, yo lo llevo si gano? Seguramente. Tengo que ver bien qué dice de todo, pero seguramente. No, pero ya muchas cosas se han dicho. Seguramente. Lo digo porque ese grupo es un grupo variopinto, ¿no? Técnico, pero de todos los colores. Absolutamente variopinto. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que la reforma de la educación se tiene que hacer entre todos. No creo que haya una idea de un partido solo para llevar adelante. Creo que además estos son técnicos de todos los partidos que piensan muy parecido en muchos temas y que es parecido a lo que dijimos nosotros en la campaña anterior. Entonces gana X. Supongamos que yo no estoy en la definición. El Partido Colorado, cuando digo yo, digo el Partido Colorado. No está en la definición. Yo creo que el partido tiene que ir a decirle a los candidatos estos, bueno, llévame este cambio. Yo creo que el IRPF, que un tipo que gana 23.000 pesos por mes no puede pagar IRPF, me parece un desastre. Me llevas este cambio, me llevas esto y me llevas esto. Y si llegamos a un acuerdo en el programa, yo salgo con el programa a decir, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto y quiero cambiar aquello. No digo, o sea, yo no estoy de acuerdo con el abrazo de Pedro Bordaberry la noche de la elección con la calle Pou. No estoy de acuerdo. Mucho menos con el vamos a hacer mierda Vázquez. No estoy para nada de acuerdo en eso. Nada. No estoy de acuerdo. Yo creo que el acuerdo con quien sea tiene que ser programático. ¿Por qué? Para que la gente que vota sepa lo que vota. No voy a votar contra este. Voy a votar a favor de este proyecto. Voy a votar a favor de este programa. A ver, ¿me podés asegurar entonces hoy que sí, en la próxima elección no está el Partido Colorado entre el lema más votado o segundo más votado? Y tú sos interna mediante, que no debe adelantarse, también otra cosa que dijiste, claro. El candidato, o mejor dicho, tú fuiste el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, ya me estás diciendo que no vas a dar esa noche apoyo al potencial candidato opositor al actual gobierno, porque antes te tenés que sentar a negociar gobierno, ideas. Perdón, fue lo que hizo la calle con Valle. Sí, claro. Pero es que a mí me parece mucho mejor
me parece mucho más entusiasmante, me parece mucho más democrático, me parece mucho más lindo salir a recorrer el país con un programa para decir voten acompañen a este candidato para transformar la educación con esta gente, para bajar el IRPF en los que ganan menos, para hacer esto, para hacer aquello, que salir a decir vamos a votar por fulano para ganarle a fulano. Me parece que es mucho mejor despertar en la gente un sentimiento positivo que un sentimiento negativo. Me parece que es mucho mejor votar a favor que votar en contra. Y yo para votar a favor, cuando mi candidato no está entre los dos que definen, tengo que votar a un programa. Y lo hizo bien la calle Herrera con Valle. La calle Herrera con Valle no arregló el primer día. No, claro, lo recuerdo perfectamente. Hubo arregló negociaciones. Claro, en la que algunos de nosotros estuvimos. Y se firmó el 9 de noviembre. Es más, algunos la elección malos, fue el 30 de octubre y se firmó el 9 de noviembre. Algunos malos dijeron que era tanto lo que los blancos le pidieron al Partido Colorado, que era una forma de hacer... Era una forma de contribuir a que el Partido Colorado no hiciera un buen gobierno. No, yo creo que no. A vos te digo. Era un comentario de los malos, ¿no? Lo que sí te digo es que los acuerdos... Porque fue un acuerdo bastante amplio sobre muchos ítems. Sí, yo creo que el acuerdo... Yo no sé si los acuerdos tienen que ser sobre tantos ítems, pero porque yo creo que los países se cambian con muchas cosas, se cambian sí con gestión, pero se cambian con 4 o 5 ideas importantes. Bueno, afino más el concepto entonces. Si se da lo que acabo de decir que puede darse, vos decís, mira, sobre las 200 cosas que... 2000, no, 4 ¿que significa gobernar? No. Pero educación va a ser una de ellas. 4 o 5 temas grandes. Educación va a ser... Sí, claro. No, educación va a ser el tema. Yo para apoyar a un gobierno de otro partido, que además te digo, el problema que tenemos con el Frente Amplio es que el Frente Amplio no va a cambiar la educación. Bueno, porque acá otra vez entonces, te estás adelantando las preguntas, justamente. No va a cambiar. Pero ya decís que, mirá, yo sí con negocio, yo sí acuerdo, yo sí, sí, pero con el Frente Amplio no luce como muy predispuesto No, pero lo que yo te digo es que el Frente Amplio no va a cambiar la educación. No la va a cambiar porque no la cambió 15 años. Porque Mujica tuvo una buena intención. Mujica en el verano del 2012 nos llamó a los líderes partidarios, fuimos Pedro y yo por el Partido Colorado, Heber y Larrañaga por el Partido Nacional, fue Mieres, representante del Frente Amplio, para hablar de educación y para hacer algunos cambios en educación. Mujica, y estuvo bien, porque yo creo que la educación estuvo muy bien en el planteo. Claro, después llegamos acordamos 4 temas, que no eran principales, salvo uno. Y todo cayó por el pro mejora el proyecto esto que tiene que ver con las autonomías de los liceos, que estaba bueno, pero que el sindicato no se lo llevó a Mujica. Que era una propuesta del director Blanco, ¿verdad? Exactamente. Estaba bien, funcionó bien, pero el sindicato no se lo llevó. Solo se hizo en algunos liceos del interior, tengo entendido. Y anduvo muy bien. El resultado fue muy bueno. Pero no importa. Mujica nos dijo, bueno, yo creo que la UTU es el futuro del Uruguay. Y quiero darle más autonomía a la UTU. Que la UTU no sea tan dependiente del CODICEN, sino que tenga mucha más autonomía. Y ahí empezamos a conversar y nosotros, la oposición, le propuso a Mujica dar un salto más y hacer una universidad tecnológica. O sea, jerarquizar una UTU superior, universidad tecnológica. Y ahí seguimos, bueno, y que sea en el interior. Bueno, pero se las llevó el presidente. Sí, claro que la llevó. Y se hizo la UTEC, que es una cosa muy interesante. La UTEC es una cosa a apoyar, porque da oportunidades de tecnificarse, de aprender algunas cosas que tienen que ver con la realidad. Se habla de que tiene problemas presupuestales, ¿no? Le faltan $3 millones por el que vamos a pelear nosotros, porque creemos que es una cosa... ¿Que ahora en la rendición me decís? La rendición. Con 100 millones de pesos. Con 100 millones de pesos se pueden seguir avanzando. Y tienen cada vez más alumnos, hacen cada vez más cursos. Y millones que tendrás que sacar de otro lado, ¿no? Y de algún lado hay que sacar. 100 millones son $3 millones, vamos a entendernos. $3 millones en un presupuesto de $16.000 millones. Poquita cosa. Hay que ver de dónde se saca. Hay que ver. Pero me estás diciendo que no es una cifra inalcanzable. No, claro, volumen 3 millones, si nosotros hablamos de $3 millones, nos parece una fortuna. Pero si vos calculás que el Estado gasta $16.000 millones, 3 millones no parece tanto. Vamos a una breve pausa, porque es interesante esta narración de los hechos que haces, porque a propósito de los cambios que buena parte del sistema político le reprocha al gobierno que no instrumenta, una de las lecturas, teniendo en cuenta que había 2 personas de calidad técnica bastante irreprochable, ¿no? Como el ex subsecretario de Educación y el director de Educación. Filgueira y Mir.
En ese contexto, un argumento que se usa es, esto es porque justamente la educación está en manos de la barra del MPP, ¿no? Que de alguna manera insiste con cierto paradigma, con cierta lógica que se aleja mucho de esta visión, de esta otra visión también de izquierda. Lo interesante es que vos, sin embargo, decís que hubo logros en el ámbito educativo protagonizados por el uno del MPP, ¿no? Sí. Porque convengamos, no sé qué opinión tenés vos, si vos hablando decís, de los líderes que dijiste. Si los líderes inciden en los grupos, la incidencia que Mujica tiene en el MPP es 99,9%. No, pero perdón. Yo creo que ningún gobierno hace todo mal y todo bien. Sí, claro, está bien. Es obvio. Todos los gobiernos tienen cosas buenas. Pero cuando uno y los cosas escucha a malas. ustedes, parece que este gobierno hace todo mal, ¿no? Este sí. No. No. Ningún gobierno hace todo mal o todo bien. Ninguno. Pero entonces, si vos me decís a mí, ¿qué es lo mejor que hizo el gobierno de Mujica? Yo creo que es la UTEC. Y creo que hay que apoyarla. Vamos a la pausa, estamos conversando con el senador José Amorín, estamos en el 98.7, preguntas, comentarios, opiniones, ya lo saben, SMS o WhatsApp, 099-894-987. Estamos en el 98.7, estamos conversando con José Amorín Valle, aunque ya el Valle ya lo hemos hablado millones de veces, lo usás menos, ¿no? Vos como Alejandro Camino. Sí. ¿Tu segundo apellido lo usás? No. Yo soy José Amorín. Ahora. En algún momento, si no, yo como sé que sos José Amorín Valle. No, en algún momento alguien lo usó. No, o te pusieron licenciado adelante sin que nadie te preguntara. No. Los periodistas me dicen Amorín Valle. Pero perdón, no me disgusta que me digan Amorín Valle. Me gusta. O sea, estoy orgulloso del apellido de mi madre, el apellido Valle. Estoy absolutamente. Pero. Que a propósito, ¿tu vieja de dónde viene? ¿Cómo es la cosa? Mi vieja prima hermana de Jorge. Mi abuelo se llamaba Duncan Valleverres, era hermano de Luis Valleverres. Ahí está. O sea. Tu abuelo, hermano del presidente. Hermano del presidente. Entonces, no, yo estoy orgulloso del apellido, pero creo que la gente se conoce por su nombre y su primer apellido. Nunca me entusiasmaron los apellidos compuestos. Ajá. Pero si el periodista me dice Amorín Valle, digo, sí, soy Amorín Valle. Igual donde vos estudiaste había unos cuantos apellidos compuestos, ¿no? Habían. No, pero. No, esta sí fue una picardía. Sin duda. Aludiendo que estudiaste en el British. Es cierto, es absolutamente cierto. Y tengo una enorme cantidad de amigos de esa época, una enorme cantidad de amigos. Pedro también estudia lo mismo que le, sí. Pero ¿cómo están de edad? 5 años menos que yo. Ajá. ¿Lo ubicás? Sí, claro, yo acompañé en clase de la hermana. Sí, perfecto. Bueno, ya Luisito a la calle Poulla no. Ya vino. Ese mucho más chico. Un rato después, ¿no? Mucho más chico. 099-894-987. El mundo lo mueve el marketing. Se impuso el progresismo. Ahora quiere surgir nuevamente el político reaccionario. Lo dice Juan de Positos. En todo caso, más allá del tono, sí parece que hay como olas. Que hay ciclos. Sin duda, ¿no? Sí, claro. Sí, hay ciclos. Hay ciclos. Yo, por ejemplo, vos sabés, lo hemos hablado 20 veces, yo estuve desde el primer día, desde antes, contra la dictadura en Uruguay del 73. Y yo era muy amigo y era abogado de él, de Jorge Zapelli, que fue un hombre extraordinario, vicepresidente de la República, que renunció a todo. Y no suficientemente reconocido. No, un principista, un tipo bárbaro. Sí, estoy de acuerdo con eso. Un tipo fantástico. Y públicamente ya le digo que si alguna vez alguien pretende hacer algo... Cuente conmigo, ya no como comunicador, como ciudadano. Perfecto. No, es que es así, digo, que merecen ese reconocimiento, esa gente que se jugó. Había que jugarse ahí, ¿no? Y además no se confundió. Yo tenía claras las cosas. Por eso, sin ideología. Claro. ¿Qué hace un sin ideología ahí? Y bueno, sí. Claro. Ahí tenés que tener claras las cosas. Bueno, el hecho es que discutíamos mucho con Jorge Zapelli y a ver si el golpe era... Pero el más grande que vos, ¿no? Obviamente. Mucho más grande. Se murió. Jorge hoy tendría 90 y pico de años. 90 por ahí. Pero a ver si el golpe era inevitable en Uruguay o no. Él decía que era evitable. Y es probable que fuera evitable, pero la onda venía en toda América Latina de golpes. Y bueno, yo creo que son ondas y son olas. Y yo creo que lo que creo es que los políticos tenemos que mantenernos firmes en nuestras ideas y no sumarnos a las olas. O sea, a veces la ola, y en política es así, a veces la ola viene a favor tuyo y la mayoría de las veces viene en contra. Vos tenés que... Ahora es brutal como la narración de esto que acabas de decir
el relato, es muy interesante según quien lo haga, porque cuando la ola venía para el lado de la izquierda, del progresismo, había como una narración, digamos, de centro derecha. Mirá estos, cómo coordinan y vienen por todo. Del mismo modo ahora, que parece que se termina, y siempre parece como que hubiera 70 más, ¿qué 70? 7 malos que según quien haga. Pero no hay. Pero me entendés lo que. Sí, pero no había ni antes ni hay ahora. Es presentada así ante la ciudadanía muchas veces, ¿no? A ver, los que somos sensatos. El famoso grupo Atlanta es, ¿no? Sí, sí. El famoso grupo Atlanta que va a cambiar no es así. Es como la nueva versión del Plan Cóndor. Claro, los protocolos de los sabios Sion, son esos versos. No tiene nada que ver con el Plan Cóndor. El Plan Cóndor sí existió. Pero. Perdón, el Plan Cóndor era gente con poder, con poder ilimitado, de dictaduras que podían hacer cosas que hicieron. Eso sí. Sí, claro. Estos son 5 expresidentes que se juntan para charlar de distintas cosas. Vos los conocés, digo, no. Es imposible. Seguramente deben tener sobre muchas cosas muchas coincidencias. Tendrán coincidencias. Y deben preferir que en tal lugar gane en lugar de este otro. Eso no pasa. Pero como nos pasa a todos, claro. Pero no tienen fuerza, no tienen influencia, no tienen capacidad. A ver, ¿cómo va a salir Sendik a decir esto después de todas las cosas que hizo? Porque fue así. Sendik para justificar, dice, no, se reunió en el mundo, ¿para qué? ¿Para ponerme el título de licenciado? ¿Para decir que administre como la Mona en Cap? Ya que sacás el ¿para usar la tarjeta corporativa? Y en ese contexto te pregunto, ¿y no crees que aún así hay como una sobreactuación de la oposición con el caso Sendik? ¿O pensás que...? Yo trato de no hablar más del tema Sendik, porque me parece que hay otros temas más importantes, y creo que además que la verdad que Sendik ya está, ya la gente... Como dijo su abogado, es un cadáver político. Yo creo, no sé, cadáver político nunca hay cadáver político, pero ellos cometen muchos errores dramáticos. Vos que sos comunicador, las cosas que dice Sendik, cuando le parece que gastó 29.000 pesos, yo por 29.000 pesos no me ensucio, y después había gastado 500.000, digo, es todo una cosa trágica, pero la verdad que no vale ni la pena hablar del asunto. Hay temas mucho más importantes que el título de Sendik o la foto de León. ¿Pero qué tiene que ver la foto de León? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir trucar una foto que parece que aparentemente, si está trucada, está formidablemente bien trucada, aparentemente? ¿Sabes qué? Yo soy medio tronco, pero si la has visto como todos, me imagino. Observa bien la botella, no está apoyada en la mesa. No, bueno, no importa. Parece que hay dos cosas, pero tiene todos los vidrios. Ah, sí, bueno. Está todo muy bien hecho. Pero vos que sí. Pará. Vos que sí, ¿quién lo hizo eso entonces? Pero te digo, hay que ser trastornado para trucar con eso. O sea, si vos querés trucar algo, le agarrás algo más grave que esté tomando whisky en un avión. ¿O es un delito que tome whisky en un avión? No, supongo que no. Lo que pasa es que daña lo que se supone que el político tiene que ser. No solo ser, sino parecer. Bueno, porque viajaba en avión todos los días, es evidente, no necesita esa foto. Solo que le pusieron una botella ahí, bueno, la botella que no sé porque podía estar o no estar. Pero entonces que De León hizo bien en hacer... Si es falso, hizo bien, pero no creo que con eso se destruya la imagen de nadie. Se destruiría la imagen de León si se comprueba que no es falso. Ahí sí. Pero no creo que una persona que tenga una botella de whisky que le ponen ahí y le saca una foto... Pero hacer el ejercicio, vos que fuiste incluso secretario de Estado, sí. La misma situación en tu caso. No, vos cualquier foto falsificada yo hago la denuncia. Bueno. Ahora, ¿vos falsificarías una foto de ellos? Yo si tengo que falsificar una foto lo hago en una cuestión mucho más grave, no en un avión que viajaba, y que es obvio que viajaba en avión, porque Alur tenía un avión. Pero ¿no crees que son señales de una muy mala calidad de hacer política y de debate, de ideas? Yo cuando critico al gobierno, que lo critico y con fuerza, lo critico por no ser más enérgico con Maduro en Venezuela. Lo critico por no animarse a hacer ningún cambio en la educación, que son absolutamente necesarios. Lo critico por poner impuestos ridículos permanentemente para gastar más sin ningún resultado. Lo critico por cosas de gobierno, porque además yo nací en una familia y tengo una forma de hacer política, que el tema no es tratar de destruir a la otra persona. El tema es una cuestión de ideas. Acá lo que tenemos que decir es qué queremos para el país. Es mucho más pensar para el futuro que pensar para el pasado. Y es mucho más hacer política a favor de las cosas que en contra de las cosas. Por eso te decía que creo que
que cuando vas al balotaje tenés que hablar a favor de las cosas, tenés que hablar a favor de las ideas y no en contra de las personas. Entonces yo creo que sí, que es cierto, que de alguna manera, y de todos lados, y siempre lo hubo, vamos, las campañas del Frente Amplio contra los partidos tradicionales eran campañas feroces personales, con ataques personales. Sí, sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me gusta, no es mi forma de hacer política. ¿Qué vas a hacer con el tema de inclusión financiera y la presunta juntada de firmas? Yo inclusión financiera creo en la libertad. Yo creo que la inclusión, yo creo que el papel moneda se va a ir terminando y creo que el camino va a ser ese. Creo que esas cosas funcionan así. Creo que está bien que haya una ley de inclusión financiera. No creo, para que gente que hoy no puede estar en el sistema entre, no creo que tenga que ser obligatoria. Y creo que si no es obligatoria, de a poco esto va a ir funcionando así. Creo que el mundo, en definitiva, va hacia eso, va hacia países sin papel, hacia países con tarjetas o con alguna cuestión en el teléfono o con alguna cuestión en el reloj. Uh-huh. Creo que los pagos se van a hacer así en el futuro. Pero entonces, ¿qué vas a juntar firmas, aprobar, apoyar? Nosotros vamos a apoyar, sí. Pero no luce contradictorio con lo que está diciendo. Si me estás diciendo que vamos creo que no ahí. Tiene que ser obligatorio. Ajá. Creo que tiene que haber una ley, creo que tiene que dar la facilidad y la facultad para que se haga, pero que no tiene que ser obligatorio. Creo en la libertad también en este tema, como en casi todos. ¿Dónde le está errando? Porque hablemos del caso Venezuela, ¿no? Obviamente está pasando ese país por gravísimos problemas de carácter institucional, sí, que provoca dos cosas inadmisibles: la pobreza de su gente y además la muerte, ¿no? Ahora, aún en ese contexto, se lo digo a alguien que me acaba de decir, primero, que siempre estuvo en contra de la dictadura en nuestro país, pero además que forma parte del partido que fue un actor muy importante de la salida, en base a un paradigma que no por todo el mundo era entendido en ese contexto. ¿Cuál? Negociar. Negociemos aún con los malos, porque no tenemos más remedio, aunque ellos sean los malos, y nosotros lo bueno, aunque ellos representen lo feo, y nosotros tenemos que negociar, ¿no? Si hubiera una salida negociada en Venezuela, me parece fantástico. Lo que pasa es que yo creo que el presidente Maduro es bastante evidente que no quiere negociar. Cuando plantea esta asamblea constituyente, plantea, y lo voy a decir en los términos bien precisos, no es un eslogan, plantea una asamblea fascista, una asamblea que elijan las corporaciones. Lo que dice Maduro es: se juntan todos los que están en esta área y eligen referentes. ¿Para qué? Para que las corporaciones sean representadas en la asamblea constituyente. Eso es lo que quería el falangismo. Eso es el fascismo, directamente. Y entonces utiliza este sistema para ganar las elecciones, para amañar estas elecciones y para que el voto popular no tenga fuerza. Entonces, el problema es que Maduro no quiere negociar. Pero, entonces, yo digo, si negocian una elección para dentro de 6 meses, me parece mucho mejor que se maten en las calles. Por supuesto que me parece mucho mejor. ¿Y cómo salimos de esto entonces? Y bueno, pero si Maduro no quiere negociar, tendrá que haber una presión internacional fuerte para que se vea obligado a hacerlo. Porque, ¿cómo salimos de acá? Salimos el día que los militares se dieron cuenta que había que negociar. Y cuando hubo que negociar, sí, obviamente en la negociación cedimos cosas. Digo cedimos, yo no estaba, ¿no? Sí, entiendo. Se cedieron cosas. Claro. Por supuesto, por ejemplo, que Wilson no fuera candidato. Por ejemplo. Eso puede ser una sesión, pero de paso te vino fenómeno, ¿no? No. Sí, pará. No, pero yo, a ver. Te vino figurando, ya sé. Sí. Pero el Partido Colorado no, y Jorge Valle estuvo proscripto hasta muy poquito antes de las elecciones también. Pero no estuvo proscripto. Para la elección no. Pero hasta fue senador de la República, recordemos. Sí, para la elección no, pero hasta muy poquito antes estuvo. Bien. Está bien, pero se negoció y lo aceptó el Frente Amplio, obviamente. Sí. Lo aceptó el Partido Colorado, lo aceptó Chiarino, con Vicente Chiarino, que era una figura importante en toda esa salida. ¿Cómo no? Y no lo aceptó el Partido Nacional, que todavía lo siguen reprochando, y está bien, es su punto de vista. Reivindican. Entonces, sí, claro, cuando uno busca una salida, está bien que se negocie y que se ceda, porque negociar también es ceder. Es obvio que uno cuando negocia no puede conseguir todo lo que quiere. Ahora, lo que yo veo es que Maduro no va a negociar. Maduro está cerrado en la banda. Te cambio de opinión. Agresivo, un presidente que está agresivo con la oposición. Un loco que no tiene chaveta, dijo Larrañaga. Está bien, ¿te parece bien la a mí me parece un trastornado. Capaz que en Venezuela
no se ve así. Un tipo que habla con el pajarrico, para mí es un trastornado. Sí. Me parece, lo veo ahí, las cosas que dice. Sí, cuando se habla de esas cosas, viste que 2x3 se habla de la cultura caribeña, que está muy alejada de la nuestra, ¿no? Sí, claro, es cierto. Nosotros juzgamos con lo que vamos a mí me parece un trastornado, a mí. Y me parece que el gobierno uruguayo ha sido débil. Y me parece que lo que pasó en Argentina, por lo menos por todas las crónicas que hay en Argentina... Ahora que en Mendoza la reunión del Mercosur. Donde Nin fue con una posición y Vázquez fue con otra, o sea, Vázquez fue con una posición mucho más contemplativa, me parece que es malo y es similar a lo que pasó en la otra reunión que fue en Mendoza, creo también, cuando Almagro fue con una posición y Mujica se la cambió. Sí. En aquel caso con la famosa lo político por encima de lo jurídico, ¿no? Exacto. O sea, son dos situaciones similares en las que los presidentes se juegan en contra del canciller para defender la posición de Venezuela. Bueno, en todo caso, olvídate de los protagonistas. Bueno, fuera que las cosas fueran al revés, ¿no? El presidente manda al canciller, ¿no? No, bueno, está bien, pero el canciller va con la línea de la Cancillería, con la línea del Uruguay y negocia. Y dice, bueno, estamos de acuerdo en esto. Y atrás viene el presidente y dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y en realidad la postura, para mí, en ambos casos, la postura lógica, jurídica, sensata, era la de los cancilleres. Tu colega Mieres, del Partido Independiente, ha dicho que esto solo se explica si hay algo oculto. El tiempo dirá. Estoy citando en memoria, pero no le estoy errando mucho. ¿Vos creés que hay de pronto algo oculto? Se pidió una investigadora por los negocios en Venezuela. Se pidió esa investigadora y el gobierno monolíticamente dijo que no. Poco después... Ahora está, ¿no? No, por los negocios no. En el marco Aire Fresco está en el marco de la investigación de todas las empresas, ¿no? Pero digo, desde el cambio de Sanabria hasta... Esto era ir al... Pero es con fines legislativos, ¿no? Esto era ir al meollo, a ver cómo fueron los negocios con Venezuela. Dijeron que no. Y después, cuando se vota la regasificadora, la comisión investigadora por la regasificadora, dice, no, en esto demuestra que no tenemos nada que ocultar, vamos a votar a favor. Digo... Es complicado, ¿no? Sí. Le recuerdo al público que no salió aprobada la comisión investigadora por el tema Aire Fresco porque el partido de gobierno contó con los votos de Eduardo Rubio de Asamblea Popular, ¿no? Que se sentía vinculado con el régimen. Lo digo porque ya Mujica no daba el voto. Pero Rubio se sentía cercano al régimen venezolano. Lo digo para que no quede que solo fue una responsabilidad del gobierno. Gobierno y también en todo este el caso, gobierno más Asamblea, que fue un voto decisivo, ¿no? En realidad, si pasó algo raro o no pasó nada raro, se va a saber el día que caiga el gobierno de Venezuela. El día que se pueda investigar en Venezuela qué es lo que pasó, se sabrá quién hizo los negocios, por qué hizo los negocios, cuánto se cobraba, se sabrá o no. Y si está todo bien, y si está todo mal, los que hicieron las cosas mal, si cometieron delito, irán presos. A propósito de situaciones que está pasando ya como último tema, de carácter internacional, pero que bien merece evaluarlo desde la perspectiva uruguaya, ¿no? Problemas institucionales que están viviendo algunos países. De hecho, hace poco estuvo un sociólogo uruguayo radicado en Perú hace muchos años, vino en el marco del Congreso Internacional de Cientistas Políticos y habló de Perú y que él incluso cree que el Perú está a riesgo de perder zonas de institucionalidad. Hizo una larga apreciación de estos temas. No solo tiene que ver con que expresidentes están de alguna manera salpicados por casos de corrupción. El presidente actual Kuczynski tiene muy poco poder, es un presidente muy débil en el marco del diálogo parlamentario, etcétera, etcétera. Pero también sobrevuela en este y en otros temas, creo que el caso más emblemático es el de Brasil, el famoso tema de cómo se financian los partidos políticos, sí, claro, ¿no? Ese es un asunto, cuando vemos Brasil, que tendemos a veces de verlo como algo muy lejano y muy distinto a nosotros. Quizás no tanto, ¿verdad? Desde ese punto de vista, cito como fuente uypress.net, por comodidad, entre comillas, Comisión sobre Financiamiento de los Partidos Políticos decidió sesionar sin versión taquigráfica. La comisión especial que estudia las modificaciones al financiamiento de los partidos políticos decidió ocultar la discusión y sus 5 integrantes acordaron que la sesión no constara en la versión taquigráfica. Esto ocurrió
El miércoles pasado. El miércoles pasado, exactamente. Sí, yo sé porque llegué tarde, pero llegué a la comisión. Los senadores no que soy lo integran, miembro. algunos votaron artículos del proyecto del Frente Amplio que cambian normas de financiamiento de los partidos, como por ejemplo eliminar donaciones anónimas a los candidatos. Se te rompió la silla, se te bajó. La táctica que yo tengo para quedar una vez más alto que vos. Estoy más cómodo. Pues puedes cambiar la silla, no, si está bien, quieres. está En todo caso, Diego, te bien, anima está la bien. otra. El senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo al comienzo de la sesión que quizá lo más cómodo era trabajar sin la toma de la versión taquigráfica. La moción fue aprobada por 3 legisladores del oficialismo y el otro legislador del Partido Nacional, Carlos Cami. Los legisladores del oficialismo presentes en la comisión eran Enrique Pintado, Constanza Moreira, Mónica Xavier. José Amorín Valle estaba en la sesión como invitado y no pudo votar al no ser miembro titular. En realidad no pude votar porque llegué un poquito tarde. Me invitaron a la comisión para que hubiera alguien del Partido Colorado. Participé en toda la discusión. Este es un tema importante. El tema de la financiación de los partidos políticos es importante. Y yo te quiero decir... ¿Me lo desarrollás luego de esta brevísima pausa? Dale. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con el senador José Amorín. Último tramo de la charla con José Amorín a propósito de los temas que están arriba de la mesa. Y recién, Amorín, estábamos hablando del famoso asunto de la transparencia y en particular de la financiación de los partidos. En este sentido hay una comisión en el Senado que está trabajando. Y bueno, para algunos llamó la atención, yo creo que son dos cosas paralelas, ¿no? La sesión esta de no usar versión taquigráfica, ese es un asunto que merece ser explicado y sobre el cual se tendrán muchas opiniones, y el otro asunto es el objetivo que persigue, que yo como ciudadano me ocupa más este segundo asunto que esta, llamémosle anécdota, que igual sobre la cual hay que emitir opinión. No, la anécdota, yo creo que, yo no sé cómo se planteó porque, reitero, llegué un poco tarde, pero es muy común que en las comisiones haya algunos temas que no, levantamos la versión taquigráfica para hablar entre nosotros de estas situaciones. Lo que sí hay que hacer es que tiene que haber versión taquigráfica para cada votación y para la explicación de cada votación de cada artículo. Es decir, la gente tiene derecho a saber por qué yo voté en contra y por qué voté a favor de cada artículo. Es decir, creo que se puede suspender la versión taquigráfica en algunos momentos para discutir algunos temas de alguna manera a fondo, pero después tiene que quedar en la versión taquigráfica la posición de cada uno. Segundo, el tema es muy importante. El tema de la financiación de los partidos es, en muchos casos, el que lleva a temas de corrupción. En muchos casos. Ahora, aclaremos, no es lo mismo, si bien es corrupción y si bien es delito, no es lo mismo recibir dinero para el partido político que recibir dinero para uno. Es decir, lo que nosotros hemos visto siempre como corruptos son aquellos políticos que hacen plata personal, con coimas. Uh-huh. Y las coimas implican algún favor que le hace el político en particular. Es decir, cuando empezamos a hablar de Odebrecht, que coimeaba a unos cuantos países de América Latina. Esas coimas son para tener ventajas. Eso le daban a un presidente 10 millones, 20 millones de dólares para conseguir las licitaciones donde iban a hacer mucho más dinero que eso. Eso no es financiación de los partidos, eso es coima personal. Pero si ese presidente corrupto, llamémosle así, que acepta esa coima, no la usa para tener una casa linda, pero la usa para que en la próxima elección su partido tenga más pauta publicitaria, tenga más carteles. Si es para hacer un favor, es corrupción de la peor categoría, es coima. Si es para hacerle un favor, si el empresario viene y le da plata para sacar una ventaja en una licitación, se lo adjudica, una licitación, eso es coima. Sí. Eso, o sea, lo que hagas después con el dinero es un problema de él. Es mucho peor si se lo lleva para él todavía, ¿no? Pero es coima. Eso es entregar, dejar de gobernar como hay que gobernar, haciéndole un favor a un particular para hacer plata. Eso es la peor coima, eso merece una grave sanción. Para seguir con el mismo ejemplo y para que la gente lo entienda, viene el señor de esta famosa empresa internacional en el marco de que no hay ninguna licitación de nada. Es más, no se sabe quién va a ganar las elecciones. Y se te arrima vos, que sos precandidato, y te dice, mira, te doy $1 millón para que te sientas fuerte en la campaña. Sí. Vos todavía no estás en condiciones de darme nada, porque ni siquiera gobernante sos. Pero como ni de comprometerte a nada. Pero yo tengo mucho dinero y te lo doy. ¿Y sabés qué? Mañana te convertís en presidente de la República. ¿Vos me decís que yo no voy y golpeo tu puerta? Sí. Ah, mirá que se viene el puente. ¿Te acordás de mí? Sí, me acuerdo. Presentate la licitación y competí. ¿No se supone que tengo más chances de ganar? Si tenés más chances, me coimeaste. Soy un coimero.
Si yo te doy más chance a vos porque me diste dinero, soy un coimero. Una buena forma de curarnos de espanto es no aceptar de nadie y se acabó. Sí, es una buena forma. Y de hecho, y actuemos, si somos buenos, talentosos y honestos, nos va a ir mejor. Si somos por ahí viene la campaña. Ajá. Por ahí viene el proyecto de ley. Ajá. El proyecto de ley viene, para empezar, por limitar la cantidad de dinero que se puede donar a los partidos. Con límites mucho más bajos. Sí. Con límites bajos. Transparentar todo. Es decir, si viene la empresa X y me da a mí, me lo tiene que dar a través del banco y se tiene que saber que la empresa X o la persona X, hay que ver si las empresas van a poder donar o no, pero la persona o la empresa X me lo dio a mí y se va a enterar todo el mundo que esa empresa me dio en mi campaña X. Y si a los 3 años hay una licitación y la gana esa empresa X, todo el mundo lo va a mirar con 14 ojos a ver si ganó bien o si ganó porque hizo un favor en aquel momento. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es transparentar, yo estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido hay... sí, hay acuerdo, sí. Acuerdo partidario, sí, o sea que esto se viene. Sí, se viene, sí, va a haber ley en este aspecto. ¿Y va a aplicar ya para las próximas elecciones? Sí, ya. No, es que cuando vos ves con lo que están afanando en Brasil y en Argentina, lo que está pasando en Perú, lo que supones que está pasando en otros países, pero hoy lo que se sabe son esos países donde ha sido grosero el robo. Bueno, tenemos que hacer algo nosotros. Abrir los ganchos. Y claro, poner las barbas de tus vecinos voy a arder por las tuyas en remojo. Y tenemos que cuidarnos. El Uruguay todavía tiene un sistema político que la gente, obviamente, mucha gente desprecia, y hay pero tiene unas ventajas claras sobre los países vecinos. Y tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer que sea cada vez más difícil entrar en temas de corrupción. Y me parece que para eso necesitamos leyes. Por eso es que nosotros no votamos, por ejemplo, la otra vez, la derogación del abuso inominado de funciones. A mí me parece que los políticos tenemos que estar especialmente vistos y tenemos que ser... Aunque era un artículo de mala... Aunque es un artículo de mala calidad, no es el momento de derogarlo. ¿Y llegará ese momento o siempre habrá...? Y capaz que no sé, pero tendremos que cuidarnos, porque en realidad lo que está pasando es que hay 2 personas procesadas por presionar en el banco para darle un crédito de un aval de $13 millones a una persona que no tenía ningún derecho de tenerlo. A una persona que iba con nombre falso, que no tenía bienes, un desastre. Entonces, eso, desde mi punto de vista, los que estamos en el gobierno, los que están en el gobierno, tienen que entender que no pueden hacer esas cosas. Sí, también se la morfó el exintendente de Colonia, ¿no? Sí, claro, sí, con autorizar que se pagara patentes con después las patentes. Sí. Digo, vos tenés, si sos gobernante tenés que regirte por las leyes. Y cuando vos evitás alguna, estás abusando del poder. Te despido. Zapelli nació hace 91 años. Sí. Estuviste bastante cerca en la... No, Jorge era un fenómeno. Era un tipo, era un ballista que tenía claras las cosas y desde el primer momento, cuando a él le vinieron a ofrecer el golpe de Estado, le vinieron a ofrecer que él fuera candidato a presidente, él dijo: yo soy leal al presidente de la República, que era Bordaberry. Y cuando Bordaberry da el golpe de Estado, cuando los militares dan el golpe de Estado con Bordaberry como presidente, le ofrecen a él la presidencia del Consejo de Estado. Y él dice que de ninguna manera, que él fue electo para vicepresidente y se va. Y en ese momento él tenía la posibilidad de jubilarse. Y no se jubila hasta que no termina el mandato constitucional. Porque dice: yo fui electo para vicepresidente y me siento vicepresidente hasta que no termine el mandato constitucional. Y durante 4 años no cobró la jubilación. Y después hizo el trámite. Pero me consta que vivió con dificultades esos 4 años. José Amorín Valle, gracias por el tiempo, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Un gustazo. Como siempre. El senador de la República nos ayudó a poner la mañana en camino.